Bienvenidos hermanos y hermanas a una nueva reflexión con el Padre Wilmer. El día de hoy estará hablando sobre las partes de la misa y sin nada más que decir, comencemos. La Santa Misa, en cuanto a celebración del sacramento de la Eucaristía, se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, en donde los apóstoles y los primeros discípulos se reunían el primer día de la semana recordando la resurrección de Cristo para estudiar las Escrituras y compartir el pan de la Eucaristía. El documento de la Iglesia de la Sacrosanctum Concilium, que nos habla sobre la Sagrada Liturgia, nos recuerda en el numeral 47 que nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en la cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. En efecto, celebrar la Eucaristía es un signo de piedad, un signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual. Al referirnos a las partes de la misa, encontramos que ésta está constituida por dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, pero que hacen parte de un mismo todo y ambas se relacionan mutuamente. Hay una sola presencia de Cristo en su iglesia, que se manifiesta en una doble presencia. Cristo que se encuentra moralmente presente en la asamblea que ora, que lee y que proclama las Sagradas Escrituras. Así también Cristo se encuentra personalmente cuando se realiza el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, la estructura actual de la misa tiene dos partes principales, correspondientes e integrantes de un mismo todo, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero antes de referirme a las dos partes propiamente que consta la misa, vamos a hablar de una parte preparatoria, de apertura, que tiene la misa, cuyos ritos los conocemos como ritos iniciales, y la finalidad es hacer que los fieles se reúnan, se constituyan en una comunidad y se dispongan a vivir como conviene la palabra de Dios y a celebrar con dignidad la Eucaristía. Por lo tanto, la Iglesia, con solicitud, se preocupa de que los cristianos no solamente asistan a la vivencia de este misterio de fe como extraños, como simples espectadores, sino que han de comprender bien los ritos, las oraciones, y que tengan una participación activa, piadosa, en la acción de la Sagrada Liturgia. De tal manera que cuando vamos a la Eucaristía, no solamente vamos a ver qué pasa, sino que es a vivir el misterio y a darle gracias a Dios porque Él se nos ofrece como hostia inmaculada por medio del sacerdote. Así pues, encontramos que los ritos esenciales a la celebración de la misa, diríamos que son unos ritos complementarios, los podemos clasificar de la siguiente manera. El introito es cuando la asamblea se encuentra reunida y empieza la celebración con el desarrollo del canto. El ministro que preside la celebración junto con los demás celebrantes, concelebrantes, se dirigen hacia el altar. Es así que el canto se acomoda de acuerdo a la índole del día o del tiempo litúrgico. Y si no se canta, los fieles, un lector
o el mismo celebrante lo recitan. Al llegar al altar, el sacerdote lo besa porque representa a Cristo. Después de venerar el altar, el sacerdote hace la señal de la cruz junto con la asamblea, y un ministro puede hacer una breve admonición recordando la festividad del día o el sentido de la liturgia. Concluido el canto de entrada, iniciamos con el acto penitencial. En el acto penitencial, el sacerdote invita a realizar un examen de conciencia, el cual puede utilizar 3 fórmulas. En la primera, hay una recitación comunitaria, diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera. La dicen el celebrante y los fieles. En la segunda fórmula, está constituida por el silencio y la recitación de 2 versículos en el que se invoca la misericordia del Señor. La tercera tiene 3 súplicas con las respuestas: Señor, ten piedad de nosotros. Luego dice, Cristo, ten piedad. Y vuelve a decir nuevamente, Señor, ten piedad de nosotros. Y cuando se utiliza esta última fórmula, no se dicen los Kyries, Señor, ten piedad, que están incluidos ya en el contexto. Recitado o cantado el acto penitencial, pasamos al himno del Gloria. El Gloria es un himno antiquísimo que se utiliza desde el siglo II, en el cual se alaba a Dios Padre y a su Hijo, el Cordero que quita los pecados del mundo. Este puede recitarse o cantarse en un solo coro o alternado en 2 grupos. Se utiliza los domingos fuera del tiempo de Adviento y Cuaresma, en las solemnidades y fiestas y en algunas celebraciones de especial importancia. Finalmente, en esta parte de los ritos iniciales de la celebración de la Eucaristía, contamos con la oración colecta, la cual es una oración que va precedida de un silencio y el sacerdote recoge las oraciones de los fieles y luego propone la intención de la celebración eucarística, concluyendo con una fórmula larga o plena que invoca la intercesión de nuestro Señor Jesucristo por sobre toda otra mediación. El pueblo congregado da su asentimiento con la palabra amén, que significa así sea.